El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Había un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les dejó el encargo de todos sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió 5 talentos, enseguida se fue a negociar con ellos 5 y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. El que recibió 1 se fue en cambio a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. El Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste y mira, he ganado otros 2. El Señor dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que tú eres exigente, que quieres segar donde no has sembrado, que recoges donde no esparces. Tuve miedo y me fui a esconder el talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que yo, donde no siembro, quiero recoger, quiero segar, donde no esparzo, quiero recoger. Pues tú debías haber puesto el dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío más los intereses. Dijo: quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. A ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Este final del Evangelio es triste, no nos gusta. Fuera, echarlo fuera. Jesús nos pide y nos dice: venga, espabila. Nos urge. Antes me preguntaba una de vosotros, decir, urgir, ¿qué significa? Urgir. Esas palabras del Evangelio de hoy nos quieren urgir. ¿Urgir a qué?
a no quedarnos tranquilos diciendo, no pasa nada, ya iremos haciendo, las cosas van mal, ¿yo qué puedo hacer? Nada. No. Urgir, ¿qué podemos hacer? Poco, pues hagámoslo. Y hoy el Evangelio nos invita a esto, a descubrir cada uno las capacidades que tenemos. Descubriendo que las capacidades de cada uno son distintas y algunos muchas y algunos pocas capacidades. Cada uno, dependiendo, cada uno tenemos diferentes capacidades. Y eso significa darse cuenta de que yo no puedo hacerlo todo, no, yo soy limitado y tengo unas capacidades para algunas cosas, imposible para otras. A mí me gusta la palabra, las palabras van cambiando con el tiempo. Antes a una persona se le decía tal, disminuido, tal, discapacitado. Y es que es verdad, todos somos discapacitados. ¿Quién de vosotros es capaz de todo? Hay cosas, es decir, todos podríamos hacer una lista de cosas imposible, es decir, pintar un cuadro, yo no sabría, hacer no sé qué, yo no sabría, arreglar tal, pues no sabía. Otras cosas, sí, cada uno, es decir, cada uno sabe hacer unas cosas y no sabe otras, y tenemos que saber decir, esas cosas puedo hacerlas, esas cosas no sé hacerlas, y con humildad, no con envidia, porque otros saben hacer estas cosas, bien, fijaros, si yo sé hacer estas y él sabe hacer estas, nos podemos complementar, podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, descubrir, primero, mis limitaciones, segundo, mis capacidades, y esas capacidades, saberlas poner al servicio de los demás. No guardármelas para mí, sino saberlas ofrecer a los demás. Es lo que hoy nos urge el Evangelio, es decir, que cada uno de nosotros pensemos, acabamos de alguna manera un tiempo litúrgico. Próximo domingo, fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y empezaremos el siguiente domingo el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad. Pues ahora, en ese final de año litúrgico, cada uno podríamos pensar un poquito, a lo mejor alguna vez ya lo habéis hecho, de apuntar cosas que yo puedo hacer, que soy capaz. Y saber decir, bueno, ¿y esas capacidades las pongo al servicio de los demás? ¿Estoy dispuesto a ayudar o me las guardo para mí, para mi comodidad, para mi pereza, para mí? Ahí está lo que el Evangelio de hoy nos pide. Descubrir nuestras capacidades, esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos, para decir, yo esto, poquito, pero esto que sé hacer, ¿qué puedo hacer para ponerlo al servicio de los demás? Para ayudarles, sí, porque se necesitan. Hay pobreza, pobreza material, sí. Hoy el Papa, al empezar la Eucaristía, os he dicho que celebramos este fin de semana el Día Mundial de la Pobreza, de los pobres. Cuando acabó el año jubilar de la misericordia, dijo, pienso que es importante que estas obras de misericordia, que el próximo domingo leeremos el Evangelio de las obras de misericordia, se hagan especialmente y haya un día especial, un domingo especial, en que la Iglesia se reúna, diríamos, en oración y en especial en tomar conciencia de que hay pobreza en nuestro mundo, pobreza material, pero también muchas otras pobrezas que necesitan ser complementadas con nuestras pequeñas, diríamos, riquezas, que son capacidades. Cada uno tenemos unas capacidades, unas riquezas que podemos poner al servicio de los demás. Pues esa es la invitación, descubrir lo que yo tengo para ponerlo al servicio de los demás. Y también especialmente al servicio de la evangelización. Si yo puedo, con ideas nuevas, con ideas pues de voluntad de poder hacer cosas,
pensar cada uno de nosotros, ¿cómo podemos comunicar el Evangelio a nuestro mundo? ¿Qué podemos hacer para que ese Evangelio de Jesús llegue a los demás? A través nuestro, a través de nuestra vida, de nuestras acciones o de nuestras ideas, de poder decir, vamos a organizar esto, o vamos a presentar un programa para poder presentar, para poder llegar a cuantos más mejor y poderles transmitir el Evangelio de Jesús. Sobre todo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Fijaros que la primera lectura del libro de los Proverbios nos decía, la mujer, la esposa, que cuida de las cosas de casa, que administra bien las cosas de casa, es una gozada. ¿Por qué? Porque allí se vive bien y se vive en esa luz, no en esa tiniebla de esconderse, de las chapuzas, de las tonterías, sino de las cosas bien hechas, ordenadas. Vuestros hogares, vuestras casas, gracias al cuidado bien, son hogares alegres y luminosos, no oscuros y sucios, sino alegres y luminosos. ¿Para qué? Para que uno esté a gusto, para que uno pueda vivir en casa bien con la familia, con el entorno que tenemos, y que esto sea reflejo, sea luz para los demás. Por ese motivo, San Pablo nos decía, nosotros no vivimos en las tinieblas, vivimos en la luz. Fijaros qué diferente es vivir en la tiniebla con el miedo o vivir en la luz, en la claridad, en el brillo de una vida clara, de una vida transparente, de una alegría que se contagia a los demás y que es nuestra misión, nuestro deseo, contagiar a los demás la alegría que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Sin miedo. Los miedos paralizan. No me atrevo a hacer nada, me paraliza. El miedo me hace pararme. No tener miedo. Jesús, una vez resucitado, repite, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Tranquilos, confiad, vivid con esa fe. Y eso nos lleva a tener iniciativa, a tener ideas, a saber acoger aquello que Dios nos pide y hacerlo diciendo, yo no sé cómo se hará. Igual como María, nos pide algo Dios, ¿cómo se hará? Confío en Dios, tú sabes, yo adelante. Mis capacidades las pongo al servicio de los demás, al servicio del Evangelio, al servicio de la Iglesia y en especial, pienso yo, de la pastoral del sordo. Es decir, la pastoral, los sordos necesitan ser evangelizados, sí. ¿Por quién? Por los mismos sordos. ¿Cómo? Con el ejemplo, con la vida, con las capacidades que cada uno tenemos. Pensemos, ¿qué podemos hacer para hacer llegar el Evangelio de Jesús a nuestros hermanos? Para que Jesús no nos pudiera preguntar, ¿qué? Las capacidades que te di, las guardé, las escondí y mira, te la doy tal cual. No. Te di 5 o te di 2 y has ganado porque te has puesto al servicio, te has puesto a negociar otros 2 o otros 5 o cada uno, según sus capacidades, aquello que podamos hacer. Esa es la responsabilidad que Jesús nos invita a descubrir y a poner en práctica. El Papa decía, amar, no solo de palabras, en el mensaje que ha escrito para esta jornada, dice, amar no solo de palabras, es muy fácil decir amar, sino con obras y de verdad. Pues esa es la capacidad, amar con obras y de verdad a nuestros hermanos, descubrir no solo pobreza material, sino pobreza de soledad, pobreza de tantas necesidades que hay a nuestro alrededor y que podemos dar tiempo, podemos dar cariño, podemos dar amor, que es lo más grande que Dios nos ha dado para poderlo comunicar a los demás. Y el amor y el cariño, cuando se da, no se gasta, no se gasta. Yo amo, doy amor, se me gasta. No. Cuando amo y doy amor, crece, se fortalece, se hace más grande. Los bienes espirituales no se gastan. Los bienes materiales se gastan. Los espirituales, cuanto más damos, más crecen, más se fortalecen, más eficacia tienen para los que están a nuestro alrededor.